Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Mi invitado hoy es Jesús Abad Colorado, reconocido reportero gráfico que ha retratado la historia de Colombia, especialmente de la violencia de nuestro país, y por eso ha sido reconocido con premios tan importantes como el Premio de la Excelencia de la Fundación Gabo, el Premio de Vida y Obra del Simón Bolívar a finales del año pasado. Bienvenido, Chucho. Pues Nelson, para mí siempre será un placer estar dialogando contigo. Hemos caminado este país y estar acá con ustedes en El Espectador. Les agradezco. El gusto es mío, Chucho. La obra de Jesús Abad ha trascendido de los medios de comunicación a las galerías de arte. Hoy estamos desde la Galería del Museo, donde Jesús Abad acaba de abrir una exposición que se llama Fin y Principio y que estará abierta durante todo el mes de abril y comienzos de mayo, y que recoge buena parte de la obra que ha producido recorriendo los caminos de Colombia. Eh, Fin y Principio, ¿qué significa? ¿Por qué la bautizaste así, Jesús? Sí, Nelson, quiero hacer una anotación y es que imagínate que antes de que yo publicara en prensa, yo monté mi primera exposición en una galería de arte, en la Cámara de Comercio de Medellín, con una exposición que se llamaba El color de las comunas, que era la historia del movimiento de barrio comparsa, en medio de toda esta violencia que vivía la ciudad con el narcoterrorismo de Pablo Escobar. Unos locos de la ciudad de Medellín o creadores se dedicaron a hacer trabajo de teatro callejero, comparsas, y ahí nació, digamos, mi primera exposición Estamos fotográfica hablando de los años 90, de ¿no? los años 90. Entonces expuse en 1991 en la Cámara de Comercio de Medellín y luego pasé a la ciudad de Bogotá al CINEP. En las paredes del CINEP yo tuve una exposición invitado por el padre Francisco de Ruz en 1992. Pero me haces una pregunta y es, ¿por qué fin y principio? Hay dos cosas que para mí son claves también, Nelson, en mi ejercicio, y es como nos enseñaba el maestro Ryszard Kapuscinski. Nosotros nos tenemos que alimentar de la poesía. Y fin y principio nos está hablando de un poema de Wisława Szymborska, una mujer escritora polaca que le tocó vivir Premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura. Y fin y principio para mí, digamos, con lo que está viviendo el país, y es toda la vida como reportero gráfico y nuestras familias siempre hemos trabajado en la búsqueda de la paz. Con la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, nosotros teníamos puesta también toda nuestra expectativa de que posiblemente era el inicio de un país distinto. Se nos olvidaba que habían otra cantidad de grupos armados, de grupos paramilitares, de disidencias de la guerrilla del ELN, pero sobre todo de esas economías que son las que se mueven debajo de este país, la economía de la ilegalidad, del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión que se da en todo el país. Y lo que estamos viviendo hoy, o sea, es muy doloroso. Yo quisiera que este país, como en el poema, estuviéramos reconstruyendo. Cada uno de nosotros estuviera poniendo un ladrillo, como en la famosa fotografía de Granada, el 14 de octubre de 2001, un pueblo marchando para reconstruir las casas que quedaron después de la guerra. En ese poema, la gente está barriendo las calles, recogiendo los escombros. Los fotógrafos de pronto que alimentamos la historia como notarios, a veces de fotografía, se han ido a buscar otros lugares. Y alguien estará tirado sobre la hierba mirando el cielo. Desafortunadamente parece que estemos hablando siempre del principio de otro siglo, de otro ciclo de guerra, ¿no? Y uno quisiera hablar de otra cosa, pero el testimonio de estas fotografías tiene que ver con la historia de décadas completas de violencia en Colombia y parece que siempre fuera un principio, no un fin, como en algún momento pensamos con los procesos de paz, ¿no? Y es que, Nelson, te digo que el dolor que
a veces nos embarga, digamos, a quienes conocemos las consecuencias de la guerra, porque, te digo, pues claro, si uno está en la ciudad de Bogotá, en lugares tranquilos, Medellín, Barranquilla, Cali, el eje cafetero, pero cuando uno sabe lo que significa el dolor y este año en el país, esos 56.000 desplazados y esas decenas de asesinados en el Catatumbo, la situación que está viviendo el departamento del Cauca, la situación de los habitantes del Baudó y el San Juan, el Bajo Cauca antioqueño, la gente de Nariño, Putumayo, digamos, a mí eso me desborda. Yo quisiera ir a todos estos lugares para poder contarle a la gente un poco que eso que está sucediendo es aquí y es ahora, y que eso que sucede allá nos afecta a todos. Pero a veces desde las ciudades creemos que ese dolor no nos importa. Y para mí esas fotografías tienen que permitirnos generar una reflexión. Agradezco que Luis Fernando Pradilla me haya abierto, digamos, el espacio aquí de la galería del museo para traer estas imágenes que tienen un sentido, digamos, no solamente político, ético o estético, sino que es una forma de narrar la historia como la he contado desde la fotografía y palabra ética y estética, para que reflexionemos y no se nos olvide que hay otros que más allá de la ciudad de Bogotá, en las periferias de la ciudad o del país, están viviendo situaciones muy difíciles. Y entonces esa reflexión la quiero hacer porque ese dolor tiene que ver con nosotros y la forma como lo veamos y le busquemos una solución. Y cuando digo una solución, que obviamente no se da en 2, 3 o 4 años, pero a mí siempre me va a habitar la esperanza. Claro, el valor de tu testimonio tiene que ver con la vida y obra de una mirada sobre la violencia en Colombia. Estos días tú recordaste en las redes sociales que ya van más de 30 años desde cuando eras un estudiante de periodismo y empezaste a tomar fotografías de Bernardo Jaramillo, el líder de la UP, de Carlos Pizarro, el líder del M-19, que luego fueron asesinados. Y en ese momento fue cuando entendiste que debías dedicarte a la fotografía y a entender en qué país habías nacido. Recuérdanos cómo fue ese comienzo. Es que ese comienzo mío es, digamos, en 1987, cuando empiezo a estudiar periodismo. Y yo había llegado, o sea, siempre a la gente le tengo que decir que mi nombre es Jesús Abad y mis apellidos son Colorado López. Pero yo seguía a casa de una hermana, llegaba el periódico El Mundo y tenía la oportunidad de leer allí las crónicas o las columnas de opinión del maestro Héctor Abad Gómez, defensor de derechos humanos, médico y humanista, creador de la primera escuela de salud pública en Colombia, y escribía Alberto Aguirre. Yo coleccionaba esas columnas, pero en 1987 no solamente mataron a Héctor Abad, mataron 17 estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia, mataron a Luis Fernando Vélez Vélez, que era abogado y teólogo, pero su característica era que conocía del mundo de los indígenas en Vera y escribía cuentos sobre los Embera. Y también fue asesinado el 17 de diciembre de 1987. Y de Luis Fernando nadie habla. Nadie habla de otro médico, Pedro Luis Valencia. Nadie habla de Francisco Pacho Gaviria, un estudiante de periodismo que estaba haciendo la práctica en una cooperativa, fue sacado de allí el 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, y lo apareció envuelto en alambre de púa. ¿Y cuál era el mensaje que le estaban mandando a la sociedad? Que los defensores de derechos humanos, que los periodistas y que los trabajábamos en temas de humanidad, teníamos que ser eliminados. Yo lo que hice fue, digamos, ocultar la posibilidad de escribir la historia y dije, tengo que afinar el ojo. ¿Sí, no es cierto? Y recuerdo que vi una exposición de Leo Matiz. A mí me conmovió mucho los retratos de humanidad de Leo Matiz, la forma como Leo Matiz hacía los retratos de los campesinos en Ecuador,
en México o en Colombia. Y yo le decía en ese momento a mi compañera Patricia, la madre de mis hijos, yo le dije, yo tengo que hacer fotografías algún día con la belleza que las hace Leo Matiz, pero nunca me imaginé que al salir de la universidad, cuando tú dices es en 1990, yo ya estoy como en el sexto, séptimo semestre de periodismo y Bernardo Jaramillo visita la Universidad de Antioquia. Y yo me emocioné porque estaban en una campaña política, hice fotografías de Bernardo Jaramillo en la biblioteca de la universidad que lleva el nombre de Carlos Gaviria Díaz, y ese día que fue Bernardo Jaramillo lo invitaron a la rectoría y en la rectoría se juntó con Carlos Gaviria, con el rector de la universidad, hice esos retratos. 20 días después va Carlos Pizarro, hago también esos retratos y a Bernardo lo matan al mes siguiente en marzo y a Carlos lo matan en abril. Y las fotografías mías se exhibieron en los salones, en un salón de clase y se convirtieron, digamos, todos decían, ahí hay un reportero que está contando la historia de la universidad. Esa fue como tu primera exposición. Esa fue mi primera exposición, exactamente. ¿Qué cámara usabas Eran las cámaras prestadas de la Universidad de Antioquia. Eran unas cámaras, algunas eran Pentas Camil y las otras eran Ceni. Y la Universidad de Antioquia nos brindaba los rollos en blanco y negro y yo me quedaba con un colega que luego trabajó en el periódico El Tiempo, Jaime García. Los dos nos quedábamos a veces desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el laboratorio haciendo pruebas de blanco y negro. Entonces ahí nació el reportero gráfico. Un profesor me llevó a trabajar 2 meses al periódico El Mundo. Entonces era estudiante, me llevó a trabajar 2 meses al Mundo y me pusieron a hacer sobre todo fotografías de cócteles por la noche, ¿no es cierto? Y obviamente no me gustó, pero me enseñó. Nelson, hay un detalle que es bonito. Entonces un fotógrafo del barrio que se llama Jorge Londoño me dijo, venga, que si a usted le gusta la fotografía, en la iglesia hay mucho para hacer. Y yo le dije, ¿cómo que en la iglesia? Y me dijo, sí, me ayuda a hacer primeras comuniones, bautizos y matrimonios. Y entonces arranqué a hacer cada 8 días fotografías de estos episodios que marcan la vida de una familia, pero aprendí lo que era el instante decisivo, como decía el maestro francés Henri Cartier-Bresson, ¿no es cierto? Y entendí que si uno en un bautismo no tiene la fotografía de cuando le echan el agua al niño en la cabeza, usted no hizo fotografías. Sí iba a hacer una primera comunión y entonces me ponían, y a veces eran 40, 50 niños, me tocaban a mí y él cobraba por eso y él me pagaba a mí por las fotos que hacía. Y él me decía, uy hermano, a usted le quedan mejor las fotos que las mías. A usted siempre queda con la hostia en la mano. O sea, cuando se la van a dar en la boca al niño. Y en los matrimonios, exacto, la bendición, el anillo y el primer beso. Y entonces ahí. Y luego en la Universidad de Antioquia conformamos un grupo de fotógrafos y nos contrataban para hacer la entrega del diploma. Y entonces ahí entendí mucho lo que era el instante decisivo para uno decir en qué momento tengo que hacer las fotografías que marcan la memoria. Así nace, digamos, el reportero gráfico que en 1992 ingresó al periódico El Colombiano, donde ustedes aquí pueden ver esas primeras fotografías. Dijiste algo clave, afinar el ojo. Y a este señor me lo empecé a cruzar en muchos lugares cubriendo el conflicto colombiano y empezó a llamarme la atención porque a través de la fotografía decía cosas que otros fotógrafos o periodistas no podíamos decir. Eso me generó mucha inquietud hasta que llegamos a episodios que están acá en algunas fotografías. Por ejemplo, San Carlos, Antioquia. La familia Colorado López es de San Carlos, Antioquia. Y yo tuve el honor de publicarle a Jesús Abad en la revista Cromos, estamos hablando de comienzos de los 2000, el reportaje sobre las matanzas en San Carlos, Antioquia. Y ahí yo empecé a entender de verdad qué es afinar el ojo para entender la violencia de este país a través de la fotografía. Aquí está la foto de una familia que conocemos desde ese tiempo en común, de Karina y su papá Misael. Algunos de los desplazados de Colombia que siguen errantes por este país y sin futuro.
Pero entonces empecé a entender qué era la fotografía de Jesús Abad Colorado y te pregunto hoy, 25 años después, ¿qué quieres decir con esta nueva exposición? Uy, Nelson, primero te agradezco mucho porque dices que hemos caminado juntos. Hemos caminado para contar la historia. Y es eso lo que yo también le digo mucho a mis colegas del mundo del periodismo, que más allá de hacer fotografías espectaculares, siempre busquen es el ángulo de la dignidad, el ángulo de la humanidad. Las fotografías deben ser sencillas y simples. Esas fotografías tienen que ser hechas con el corazón. Cuando uno está obturando, digamos, el dedo, lo que está recibiendo es una pulsación del alma. Y la invitación es, tenemos que caminar este país para hablar no solamente de lo que yo soy testigo desde el dolor, sino también de esa dignidad de un país que tiene 65 lenguas, de un país que tiene 2 mares, de un país que tiene infinidad de ríos y culturas, de ese país donde hay hombres y mujeres en el campo que todos los días se levantan a producir alimentos. Ese quisiera ser el trabajo que yo quisiera estar desarrollando para ver a la gente nuestra sembrando. Porque, Nelson, si algo, digamos, tiene parado a nuestro país y por qué en nuestro país la gente no pierde la esperanza, es porque una familia campesina no quiere de darle a las siguientes generaciones, digamos, a veces el reclutamiento de sus hijos para cualquier ejército. No quiere que el campo esté lleno de minas antipersonales. No quiere que haya ilegalidad. Lo único que quieren es un ejército y una policía y una clase dirigente que todos actúen con decencia, con honestidad, pero en nuestro país a veces no tenemos ojos sino para ver al que se levanta en armas, y hay gente que desde el ejercicio de la política amarilla, azul o roja siguen siendo corruptos, pero ven como el mal al que se levanta en armas. Y cuando la gente porta armas, yo te aseguro que son personas que no han tenido la posibilidad de vivir con educación, de vivir tranquilamente en el campo. Y entonces, si tú me preguntas a mí esta exposición, ¿qué significa? Y es, pues, un hombre que ha caminado, digamos, durante más de 30 años en este país, dejando un testimonio contra el olvido. Es una forma de hablar de la memoria. Y la memoria no se hace en clave de pasado, no se hace en clave de odios. La memoria tiene que trabajarse es en clave de futuro. Yo no quiero que mi trabajo fotográfico sea mal utilizado por ningún actor armado político para afianzar a un grupo o a otro. Yo lo único que quiero es que miremos estas fotografías para reflexionar sobre el futuro que debemos construir, el presente y futuro para niños y niñas de un país que todavía, a pesar del saqueo, a pesar de la destrucción de nuestros bosques, de la contaminación de los ríos, todavía tenemos la posibilidad siempre de trabajar por la paz. Y estas fotografías, por eso yo les digo, son hechas en clave de futuro. Se hacen con el corazón, se hacen con mucho amor, y obviamente que eso deja también dolores en uno como reportero. Yo hoy, a mis 57 años, después de más de 30 años de estar caminando, les digo, soy mucho más frágil y le duele lo que está pasando. Si por mí fuera, desde hace 2 meses me hubiera ido a trabajar al Catatumbo, me hubiera ido a trabajar al Chocó o al Cauca en las dificultades que están viviendo, porque este país todo, con la riqueza que tenemos de las que yo también soy testigo, y todos los reporteros gráficos, todos los periodistas que hemos caminado a Colombia, sabemos la belleza de nuestra gente, la belleza de nuestro territorio. Y eso tendría que convocarnos a trabajar por la paz, y a la dirigencia política también a trabajar con dignidad, porque en la medida en que alguien se roba un peso desde el poder, para mí es mucho más criminal que alguien que en el monte cogió un fusil. Pero aquí a veces a uno los queremos ver tras las rejas o en una sepultura y seguimos aplaudiendo a otros. Claro, pero para mí lo más valioso de la exposición es que están las dos miradas, ¿no?
se puede ver a los victimarios, sí, pero el énfasis está en la visión de la sociedad civil, de las víctimas. Eh, y las víctimas en actitud de perseverar, de resistir, y está también la belleza de esa resistencia y la belleza de la esperanza y de la paz. Aquí solo faltó la foto de tus papás, de doña Josefa y don Héctor, con la cosecha al frente, que es uno de los retratos que más me gustan de tu archivo, porque representan Bueno, eso, la familia campesina que por encima de cualquier violencia, incluida la violencia que desplazó a tu familia de San Carlos, quiere seguir adelante y mostrar que el camino es la paz. bueno, pues Nelson, voy a decirte algo. Eso que acabas de decir, digamos que esto es un ejercicio curatorial que uno hace con su trabajo, que hace con el galerista, pero te voy a decir algo. Voy a traer la foto de mis padres y la voy a poner acá, porque lo que estás planteando para mí es clave y es, si yo solamente me alimentara, digamos, si en mi memoria visual, si en mi memoria del corazón solamente estuvieran los momentos de dolor, yo estaría seguramente loco o bajo tierra, me hubiera muerto de tristeza. Si algo, y por eso la invitación que le hago a la gente que esté viendo, digamos, este video y que lea la entrevista en El Espectador, si algo les planteo es, yo no me he doblegado como no se ha doblegado la gente de nuestro país, precisamente por la humanidad, por la belleza de nuestra gente, por esos maestros y maestras que en lugares apartados de Colombia siguen enseñando a leer y escribir en español, en Guayinayqui, en Nasa, en Piratapuyo, en tantas lenguas que tenemos, pero se nos olvida que este país está habitado por la riqueza, por la diversidad, no solamente de su gente y de tantas culturas distintas, sino de ese territorio que es mágico. Entonces, claro, aquí en la galería del museo la gente puede venir y encontrarse con fotografías que lo pueden a uno sacudir y conmover, pero con fotografías que también le dicen a uno, qué belleza esa mariposa, qué belleza esas flores de Guayacán, qué belleza el retrato de nuestra gente, porque aquí, digamos, está todo eso que reúne a Colombia. Ojalá yo pudiera dedicarme solamente a caminar para hablar de todas esas cosas bonitas, Mm. pero lastimosamente, como lo decía ahora, esas violencias siguen cruzando. Yo lo que le digo a mis colegas del periodismo y a la gente que trabaja en el campo es que no se nos olvide que lo que está sucediendo en norte de Santander, Arauca o en todas las regiones de las que hablábamos ahora, eso tiene que ver con nosotros, y lo que le pido a la clase política de nuestro país es decencia y dignidad, ninguna corrupción, porque esa corrupción es tan perversa como las balas que otros disparan en el monte. La reivindicación de la dignidad, que significa ver acá, por ejemplo, la fotografía de Beatriz García y Óscar Giraldo casándose en Granada, Antioquia, después de que su pueblo fue arrasado por la violencia. Y recuerdo que yo le preguntaba a Chucho, pero ya vimos lo que dejó esa violencia, las víctimas, la destrucción. ¿Qué haces todavía en Granada? Y Chucho decía, es que me faltaba una fotografía. Te debo una foto. La foto era lo que para mí representa la visión, la mirada estética y artística de Jesús Abad, y era esperar a que estaba programado un matrimonio. Al día siguiente que todos los demás periodistas nos fuimos, se casaba una pareja a las 5 de la tarde para demostrar que en medio de las ruinas de esa iglesia ellos podían simbolizar que el amor es más potente que la guerra. Pues Nelson, tú lo acabas de describir de una forma muy bella, pero yo no sabía que había un matrimonio. Yo no sabía. Además, el periódico donde Pero yo estabas trabajaba, ahí. sí, estaba ahí, pero el periódico no me había querido, no me quiso enviar, porque 2 meses antes yo había vivido un secuestro entre Granada y Cocorná. Sí, estuve secuestrado ahí. Habían quemado el carro del periódico y no me quisieron enviar. Entonces terminé yéndome en un bus con un obispo, con gente de ONGs, y llegué a marchar para rechazar la guerra. Y recuerdo que yo no sabía que iba a haber esa marcha y todas estas cosas, y yo había llegado al periódico a trabajar en sandalias, porque yo soy como Condorito que anda toda hora en sandalias, y cuando llegué al pueblo,
tuve que buscar al alcalde del pueblo que se llamaba en ese momento Carlos Mario Zuluaga. Había estado secuestrado conmigo en el 97 y les dije, por favor, porque había muchos vidrios, mucha ruina. Y entonces la esposa del alcalde me dijo, Chucho, ¿usted cuánto calza? Y yo le dije 39 y ella me prestó unos zapatos blancos que yo creo que eran un poquito más grandes que los que yo utilizaba y salí a caminar con los zapatos de la esposa del alcalde a registrar estos hechos y yo me subía a las ruinas para hacer estas fotografías y claro, ya la gente, hasta un colega del colombiano que se fue conmigo, salió a mediodía del pueblo y yo dije, no, yo me regreso en el bus, tenía miedo de que me volvieran a secuestrar, pero a las 3 de la tarde empieza un acto por la vida. A las 4 hubo un sepelio en esa misma iglesia, porque en la medida en que sacaban los muertos, iban haciendo las misas. Y a las 5, una amiga me dijo, estaba haciendo la foto, yo recuerdo que estaba haciendo la foto de unas mujeres con lágrimas en sus ojos. Recuerdo el retrato de Angélica llorando. Y yo estaba haciendo esos retratos cuando una amiga me dice, Chucho, mira atrás. Había llegado Beatriz García con un vestido de 4 o 5 metros a casarse en medio de la tragedia. Y tú narraste lo que eso simboliza. El amor es más poderoso que cualquier violencia. Pero además, en el atrio de la iglesia había un letrero que decía, la guerra la perdemos todos. Ayudemos todos a construir un proceso de paz. Esa es la invitación que yo siempre le hago a la gente. Y esa fotografía es el 9 de diciembre del año 2000, hace 25 años. Y la gente nuestra del campo siempre debería vivir en paz. Y Colombia seguramente no vivirá en paz hasta que nuestros campesinos y campesinas, la gente negra e indígena, la gente mestiza de los territorios apartados, ese día Colombia va a vivir en paz. ¿Nos vamos a demorar? Sí, seguramente con tantos actores armados y con tanta corrupción. Pero la esperanza nos tiene que habitar y tenemos que decirle a las siguientes generaciones que este país ha tenido muchos hombres y muchas mujeres, muchas personas que hemos perdido en las ciudades y en el campo, pero que siempre nos tiene que habitar esa esperanza y esa construcción de paz, que es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos e hijas y a las siguientes generaciones. Pero depende, Chucho, de factores como memoria histórica y verdad. Aquí atrás tenemos fotos, por ejemplo, de la Comuna 13 de Medellín, una región que ha sido marcada por muchas violencias. Chucho me enseñó a conocer la Comuna 13 y veo las fotos de la Operación Orión. Entonces, cuando uno valora tu trabajo, es un diálogo permanente, un documento que queda para dejar constancia de lo que sucedió. Y al ver las fotografías, más de 20 años después, yo me pregunto, ¿hay que insistir en lo que pasó para que realmente se sepa lo que la sociedad colombiana debe entender y conocer todavía? Pues Nelson, mira que frente a la Comuna 13, que es el barrio a donde me llevaron mis papás, mi familia salió desplazada del campo en los años 60, luego mi padre puede conseguir un trabajito como obrero en la Universidad Nacional de Colombia. En Medellín nacimos 3 hijos, mis padres llegaron con 5 hijos a Medellín, desplazados por la guerra. Llegaron con 4 gallinas y un perro y un gallo. Había que tener un huevito para darle a los hijos. Pero en 1967 nací y en el 68 mi padre tiene un principio, una casita en la Comuna 13 de Medellín y allá llegamos nosotros. Mi familia recuerda que en un tarro de galletas Saltín llevaban un palito de mango que todavía hoy da frutos y está allá en la casa de mi madre, donde hay un corral con gallinas para alimentarnos. Pero tú me haces unas preguntas de esa violencia de la Operación Orión. Y yo también entonces tendría que decirte, es que a veces la gente mira con un solo ojo, o con el derecho o con el izquierdo.
antes de la Operación Orión, la presencia de las milicias guerrilleras, del ELN, de las FARC, de los comandos armados del pueblo, cometieron muchos atropellos y asesinatos también allí en la Comuna 13. Y eso no se nos puede olvidar. Y eso que sucedió luego con la Operación Mariscal y la Operación Orión y una serie de acciones que cometió, digamos, o que acciones del Estado colombiano a través de su ejército y la policía, tristemente, de la mano de los paramilitares, distintos grupos que habían en la ciudad, cosas que yo conocía, que hay fotografías de la Operación Mariscal, ahí hay fotografías de los paras vigilando las ciudades de la montaña, pero entre esos paramilitares hay milicianos de la guerrilla que luego hicieron, o sea, fueron formados por la guerrilla y después fueron a dar bala con los paramilitares contra las mismas comunidades. Y lo triste es saber que muchos de esos milicianos y paramilitares todos después se terminaron confundiendo con ejército y policía y cometieron muchos atropellos. Y producto de eso hoy se está buscando personas en la escombrera. Hay cuatro cuerpos recuperados porque en ese sector obviamente los paramilitares con la complicidad de agentes del Estado llevaron personas y las asesinaron y nosotros sabemos eso, pero yo también tengo que recordar que 7 años antes y que durante varios años antes las milicias llevaron gente secuestrada a la Comuna 13, los tenían allí, ¿sí? Y hubo personas que asesinaron y fueron enterradas en esas montañas. Y te lo dice alguien que tiene un documento visual del 9 de octubre de 1995. Estoy en una exhumación a muy pocos metros de la escombrera. Estoy en la exhumación de un niño de 13 años de edad que secuestraron las milicias de la guerrilla y el niño reconoció a uno de los secuestradores miliciano que trabajaba su papá tenía ahí una fábrica de un tejar y ladrillos, y ese niño reconoció al secuestrador y por eso lo mataron y lo enterraron. Esa fotografía las tengo y tengo fotografías del equipo de medicina legal y de la policía en esas montañas, así como con las fotos de los mismos paras que yo te las puedo enseñar para que entiendas. Y recuerdo que yo nunca publiqué la fotografía del niño que estaba momificado porque había sido secuestrado en junio, lo habían asesinado y habían hecho también otro secuestro de otro niño, pero hubo una captura y uno de esos milicianos fue y mostró el lugar donde había enterrado a Mauricio Ortega, que de 13 años de edad había sido secuestrado saliendo del Liceo Consejo de Medellín, muy cerca de la casa, digamos, de mis padres, y fue asesinado. Entonces, yo sí quisiera hacer una reflexión porque a veces la gente se acostumbra solamente a ver con un ojo y quieren utilizar políticamente para generar odio los hechos de la Comuna 13 con la Operación Orión y el paramilitarismo. Pero la gente en la zona sabe que las milicias cometieron muchísimos atropellos y asesinatos y secuestros de personas que tenían un granero, una carnicería, le secuestraban a la gente, o sea, secuestraban hasta un carro que repartía parva y para que les pudieran devolver un carro, ¿sí? Había que pagar una vacuna y entonces todos los actores armados de derecha e izquierda han cometido atropellos. Tristemente, en la Operación Orión, el Estado se alió con la criminalidad y esos cuerpos, como dice de pronto José Saramago, brotan de la tierra y toda sangre tiene su historia y que obviamente, digamos, nos tiene que sacudir, pero no puede ser, o sea, la memoria, yo planteo, hay que trabajarla en clave de futuro, no en clave de odios y de réditos políticos, que es lo que hoy busca la gente. Precisamente viendo todo lo que está ocurriendo todavía en la escombrera, porque las investigaciones en búsqueda de desaparecidos se mantiene, lo que a uno más le duele cuando conoce esto, cuando ha visto tu archivo, porque si alguien conoce lo que ha pasado en la Comuna 13 ese Sabat, la Comisión de la Verdad lo oyó. Colombia necesita
muchos equipos de antropología forense. Ese trabajo que está haciendo la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es clave, no solamente en La Escombrera y muchos otros lugares. Yo tengo también 2 familiares desaparecidos, digamos, a lo largo de muchos años. Uno por la guerrilla de las FARC, León Urrea, que le he dicho a los dirigentes de las FARC, ayúdenme a encontrar a ese padre de familia de 4 niñas que perdieron mucho, digamos, perdieron a su padre, pero perdieron hasta la tranquilidad económica por un secuestro. El ejército colombiano desapareció un primo mío también en Cimitarra, Santander del Sur, en 1981, y la familia ni siquiera le ha reclamado al ejército por el miedo que se le ha tenido al ejército en Colombia, porque durante muchos años el ejército desapareció gente en el Magdalena Medio, en el Urabá, en los Llanos y en el Putumayo. Y yo digo, el día que entendamos toda la perversidad que ha significado la violencia ejercida por la guerrilla, ejercida por los paramilitares, ejercida por el Estado y con la responsabilidad también de muchos dirigentes políticos, el día que nos podamos mirar en ese espejo roto para entender todas las heridas que tenemos, pero la responsabilidad con nuevas generaciones, Nelson Freddy, porque nosotros no podemos seguir heredándole a otra generación más odios. Y eso, hay gente que aquí se especializa en eso. Y por eso yo te decía, lo hacen desde las redes sociales. Gente que no sabe lo que es el conflicto, que no ha ido a acompañar los desplazados, que no sabe lo que es el dolor, digamos, de lo que está pasando en los territorios, pero son felices. Hoy una cantidad de muchachos influencers sembrando odio para un lado o para el otro. Y yo les digo, ¿por qué, digamos, no entienden? O sea, ese trabajo que hemos hecho los periodistas, hoy ustedes se llenan seguramente sus bolsillos de economía contratados o porque son influencers pagados o porque se convierten en propaganda. Y yo les digo, el trabajo que hay que hacer con las víctimas nos tiene que confrontar, invitar a reflexionar, no a generar odios, porque yo creo que aquí el mejor homenaje que le podríamos hacer a las mujeres y a una madre como doña Fabiola Lalinde es ser, digamos, parte de ese partido político, pero de las mamás. O sea, si fuéramos más amorosos y más comprometidos, ayudaríamos a buscar a las víctimas del Estado colombiano, del paramilitarismo o de la guerrilla. Tendríamos que salir en búsqueda de ellas, ser solidarios con ellas, pero no utilizarlas políticamente para buscar que alguien suba al poder. El sentido metafórico de esta exposición para mí está representado en la presentación de la exposición, que es lo que acabas de decir, ver por un vidrio roto, que es Dubán, ese niño en la Comuna 13 mirando a través del orificio del impacto de una bala durante toda esta violencia en la comuna. Es un poco eso, ¿no? Y está también la fotografía del espejo roto, y es mirarnos en el rostro del otro, mirarnos desde la diversidad, mirarnos desde la riqueza que hemos vivido, pero desde toda la tragedia que ha vivido tanta gente en nuestro país, Nelson. Yo sé que soy muy emotivo cuando hablo y cuando recuerdo lo que ha sucedido, y por eso la invitación es, por favor, a no seguir sembrando de cizaña, como alguna vez nos lo decía el Papa Francisco, y sucedió durante el plebiscito por la paz, durante el proceso de paz con las FARC. O sea, para los campesinos de nuestro país, para esos hombres y mujeres que tienen su piel tatuada por la dureza de los territorios, por su memoria de ellos que han puesto sus hijos para todos los ejércitos, esos sembradores y sembradoras de los productos que llegan a las ciudades. Lo mejor que podríamos hacer es construir un país mejor, y obviamente tenemos que ser responsables todos de, como en el municipio de Granada. Yo quisiera decirles a ustedes, cuando vengan a esta exposición, hay una fotografía en el municipio de Granada donde 10 meses después de que Beatriz y Óscar se casaron, el 14 de octubre del año 2000, cerca de 800 personas, hombres y mujeres, niños y niñas del pueblo de Granada, Antioquia, todos llevan un ladrillo
para reconstruir a nuestro país. Se necesita eso. Los campesinos y campesinas siempre lo han puesto. Y la invitación es que la academia, los dirigentes políticos, la gente del empresariado entienda que tiene que poner también un ladrillo para que podamos reconstruir esta casa común que habitamos y que, digamos, es muy bella. Y también hay espacio para la belleza en esta exposición, ya lo verán. Yo insisto en lo que dijiste al comienzo, afinemos el ojo. Venir a esta exposición es afinar el ojo y el pensamiento sobre la historia de Colombia. Aquí también se van a poder encontrar con la colección bibliográfica El Testigo, que son los libros que recogen la experiencia fotográfica de Jesús Abad. Gracias, Chucho. Nelson, tú lo acabas de decir, los libros de la colección El Testigo, editados por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, aquí se pueden conseguir en la galería del Museo de la Ciudad de Bogotá. Sería muy importante que esos libros sean una herramienta pedagógica para trabajar contra el olvido y que pensemos que entre todos podemos construir un país mejor para todos y todas. De acuerdo. ¿Y cuál es tu próximo viaje? Si se puede saber. Mi próximo viaje, el 9 de abril, Día de la Memoria, estaré en la ciudad de Palmira, pero seguramente después de que sane un poquito más esa cirugía, que la última que me la hicieron hace un mes en la rodilla derecha, vaya a trabajar en la zona del Chocó, sobre el río San Juan, o me vaya para la zona de norte de Santander, al Catatumbo, porque creo que como alguien tiene que seguir contando la historia y quiero ir a dejar un testimonio contra el olvido. Bueno, les cuento que este amigo ya casi no le quedan rodillas de tanto caminar por Colombia, lo han operado no sé cuántas veces. 3. Y los 2 hombros. Y persiste. Entonces, invitados todos aquí a la galería del museo para que vean fin y principio la nueva exposición de Jesús Abad Colorado. Gracias, Chucho, de nuevo. Nelson, a ti, al espectador, que siempre ha sido también mi casa, y a que no se les olvide que en Netflix está el documental El Testigo, que también es otro instrumento para trabajar con la paz en distintos colegios del país. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.